Buenas noches, familia de Venezuela hasta los tuétanos. Vamos a dar la bienvenida al señor Noel Leal, director de venezuelavetada.com y coordinador general del movimiento Fénix. Adelante, Noel, un saludo grande. De verdad, muchísimas gracias. Es un gusto tenerte por acá en esta noche tan especial. Muchísimas gracias, cambio. Buenas noches, gracias a todos. Gracias de verdad a todos los moderadores de Venezuela hasta los tuétanos. Quisimos hacer esta charla del día de hoy como una continuación de una que ya hicimos hace un tiempo, donde llamaba a la gente a que habláramos un nuevo idioma. La titulamos así, Hablemos un nuevo idioma. Hoy quiero llevarlos a que hablemos el idioma del Renacimiento. Hablemos el idioma de la Venezuela futura, de una Venezuela con orden, de una Venezuela que renace cual fénix para la construcción del país que nos merecemos, no del país que tenemos que dejar atrás. Este idioma del Renacimiento habla de futuro, de desarrollo, de orden, de trabajo. Deja atrás la demagogia, deja atrás el populismo, deja atrás la mentira, el chantaje político barato, deja atrás la conchupancia política y el acompañar a la destrucción de la nación. Es un idioma que se basa en la verdad y en la sinceridad frente a nuestra situación. Es un idioma que entiende que el país está mal. Es un idioma que entiende que el desarrollo de la nación parte de tomar conciencia sobre la realidad que vivimos. Es un idioma para renacer como nación. Es decir, tomar lo que fue Venezuela, lo hermoso de lo que fue Venezuela, y dejar atrás todo lo que nos han querido sembrar, toda esta cosa podrida que es el socialismo, toda esta cosa enferma que es este acompañamiento político al régimen, vistiéndolo de democracia en cada oportunidad. El idioma del Renacimiento se basa en despertar. Sí, el idioma del Renacimiento se basa en renacer, buscar esa Venezuela. El idioma ya viene siendo hablado por mucha gente. Hay que unificar el pensamiento ahora hacia que cuando hablemos el idioma del Renacimiento encontremos espacio directo hacia un liderazgo que identifique ese idioma. En Fénix hemos ido levantando ese idioma de manera clara desde hace bastante tiempo. Nosotros queremos llamar las cosas por su nombre y es lo que venimos haciendo. Esta estructura comunista viene cegando a la nación y no la viene haciendo sola. El gobierno es comunista y la oposición es colaboracionista. Eso es parte del idioma que nosotros tenemos que entender. Poder llamar a las cosas con su nombre. Hace mucho tiempo yo explicaba, quiero salir de Chávez y la oposición no me deja. La gente hace versiones de eso y dice, la MUD no me deja. Sí, pero es que la MUD no son nada si la gente no va y vota por ellos y le da una legitimidad política. Entonces, cuando hablamos de oposición, no es solo la MUD. Hablamos también a los que desde espacios de opinión nada más prestan sus tribunas para que los adormecedores, los promotores de la esclavitud consciente sigan dándole espacio al régimen. Por eso es que el nuevo idioma parte de la verdad como palabra, como principio, como arranque para el renacimiento del país. Tenemos que entender que nuestra situación, la gravedad de esta situación es profunda. El daño que se le ha hecho al país va más allá de lo económico, va mucho más allá de lo jurídico. Hay un país completo que se está envileciendo, que está embruteciendo y que se está perdiendo. La responsabilidad que tenemos todos los venezolanos por recuperarlo, la responsabilidad enorme que tiene cada venezolano que no se durmió y cada venezolano que está despertando ante esta realidad es enorme. Y es una responsabilidad que tenemos que tomar con fuerza en nuestras manos e impulsarla. Y vamos a impulsarla con este idioma del Renacimiento, que no es más que hablar con la verdad y hablar bajo el idioma de la libertad. No podemos ser más promotores de la esclavitud. Hay que despertar frente al chantaje político. El trabajo que ha llevado el gobierno y la oposición legitimada para poder tener un espacio político de adormecimiento de la nación es muy grande. Son años de burundanga electorera, años sumiendo al país en la miseria, en un proceso donde la mediocridad es bandera. Eso es lo primero que nosotros tenemos que atacar. Y es ahí donde el idioma del Renacimiento
tiene que calar, y tiene que calar en toda la sociedad, en esa sociedad que despertó primero para unificar banderas hacia un solo proceso que nos traiga la libertad, y en la sociedad que aún adormece, que está bajo el letargo de esa burundanga electorera, que va a llevarse un amargo despertar y un proceso de decepción terrible después de las elecciones parlamentarias, cuando se enfrenten de nuevo a esa realidad, se enfrenten de nuevo a la mentira, a que fueron usados nuevamente para legitimar al proceso comunista que rige en nuestro país. Nosotros tenemos que llenar la oportunidad de llevar a esa población hacia el país del mañana, a ese país que renace, a un país que se basa en desarrollo, pero para poder llegar a él primero se tiene que basar en la verdad. Verdades claras, contundentes y evidentes. No hay y nunca la ha habido vía electoral para salir de esta desgracia. Quiero que ustedes se paseen y vayan hasta 1998. En 1998 Chávez gana con menos votos de lo que había tenido Lucinchi 15 años antes. Pero al país le dijeron que Chávez contaba con el 80% del país. La manipulación que le han hecho a Venezuela no tiene límites. Ha sido salvaje, gigantesca, espantosa. Y ante esa manipulación es que nosotros tenemos que rebelarnos y decir basta ya. El daño que se le ha hecho al país es gigante y lo han hecho de manera consciente ambos sectores en un vals perfectamente acompasado. Y esa es una verdad y parte de lo que tiene que formar del nuevo idioma. Ese idioma que tumba caretas, que arremete contra la mentira y llama al despertar de una nación. El idioma del Renacimiento es eso, es el idioma que nos va a dar la oportunidad de salir de esta desgracia y de conquistar el mañana, conquistarlo con pilares de verdad sólidos, no con pilares de barro como los que ha tenido que vivir Venezuela durante los años de la pseudodemocracia que hizo posible esta desgracia. No, sembrar a Venezuela con desarrollo, con verdades, con futuro, dejando atrás toda esa prédica barata del igualitarismo salvaje que solo trae adormecimiento social, dejando atrás todo este desastre que estimula la mediocridad. Nosotros tenemos que ir en pro de la excelencia, en pro del desarrollo de la nación, pensar en qué tenemos como Venezuela, cuánto vale Venezuela para entender que ese idioma de renacimiento es el que nos va a dar la libertad y nos va a dar el futuro que merecemos nuestros hijos. Vamos a enfocarnos en todo lo que ha venido sucediendo. Hoy hay un ejemplo maravilloso de esa realidad. Hoy vemos al que era el líder de la oposición volviendo a salvar al gobierno, implorándole al presidente colombiano que no ejecute lo que por lógica tiene que hacer frente a la agresión que está sufriendo por parte del régimen que usurpa el gobierno de nuestro país. Eso no es nuevo, no es la primera vez que sucede, y más en este personaje. Ese personaje en 1999 entregó el Congreso donde la oposición era mayoría y le entregó, siendo presidente de la Cámara de Diputados, el país a este proceso de destrucción nacional. Lo hizo de manera consciente, pero el país no tiene memoria y se deja engañar y lo van adormeciendo, van limpiando el personaje, lo van puliendo y el personaje sigue llevando a la gente al matadero electoral. Él y toda una comparsa siguen metiendo a la gente en el matadero electoral. Y esa comparsa es grande. Esa comparsa no solo es el personaje, no es solo su partido, no es solo la MUD, es esa cosa inmensa que llamamos oposición, con comillas, que se vive buscando la manera de legitimar y vestir de democracia al gobierno. De esa serie de personajes también hay otros que han salido por el mundo y han dicho aquí en nuestra tierra, este gobierno es una dictadura, y salen y le dicen al mundo en plena Parlamento Europeo, pero lo vamos a sacar con votos y vamos a llevar de nuevo al país a las elecciones y vamos a ganar. Y mienten de manera descarada, porque esos personajes saben que es imposible a manejar el proceso electoral. Están conscientes y hasta han firmado documentos donde validan más de 1.500.000 de votos fantasmas en el CNE. Esos personajes han hecho todo por vestir de democracia al régimen que usurpa el gobierno en el país. Salir de la mediocridad es salir de todo ese pasado, es salir de todos los que nos trajeron hasta aquí y de los que nos tienen amarrados, atados en este fango de destrucción. Salir de la mediocridad es renacer, cual ave fénix, entender que el valor de Venezuela es realmente grande
y es hacia allá hacia donde vamos. Venezuela lo tiene todo para el despegar y es lo primero que nosotros tenemos que entender. A mí me da mucho dolor cuando leo a ciertas personas quejándose, despotricando del ser venezolano. No, nosotros tenemos que recuperar el orgullo de ser venezolano. Nosotros tenemos que llevar a Venezuela mucho más allá arriba de lo que nunca ha estado. Nosotros tenemos con qué y nuestra tierra nos tiene todo para el desarrollo. Tenemos que entender que nuestra principal traba es una casta política, comunicacional, social que tiene al país enquistado en procesos que no sirven. Y todavía hay otras personas que pretenden seguir un proceso de involución. Nosotros tenemos que romper con toda esta prédica, con los amantes del legado y con los promotores del legado, con los promotores del igualitarismo salvaje y con los promotores de este socialismo, progresismo constante. Es muy importante que el país entienda que dentro de su nuevo idioma tiene que identificar dónde están las palabras que le hacen daño al idioma. Entiéndase, comunismo, socialismo, progresismo, todo eso es marxismo, es decir, retroceso, involución, pobreza, esclavitud. Parte del nuevo idioma viene entender realidades, entender que no todo el que se dice mi amigo es mi amigo. Mucho del que se sienta al lado mío y levanta conmigo el concepto de que no, sí, yo soy antichavista. Sí, pero ¿qué es lo que tú crees que es la vía para salir de esto? ¿Seguir legitimando democráticamente al régimen? No está circulando el mismo camino de nosotros. Y frente a una realidad tan evidente, sigue enquistado allí, solo tiene tres cosas que lo pueden atar a esa manera de ver la actualidad política. Uno, se beneficia de ese negocio. Dos, no entiende ni entenderá nunca la realidad. Tres, tiene miedo. De ahí nosotros podemos rescatar al que tiene miedo. De ahí nosotros podemos intentar educar de esa parte de ese grupo que no entiende la realidad política. Siempre hay algo que es rescatable. Pero tenemos que entender que el negocio es grande y que el negocio ha comprado almas, que el negocio ha comprado miles y miles de personas. El régimen maneja el 98% de las entradas que llegan al país en divisa. Aquí nadie puede comprar ni vender sin la marca de la bestia. El régimen mantiene un proceso político democrático mientras viola todos los derechos humanos, y para lograr eso lo hace a través de un proceso electoral constante en el cual el país sigue colaborando. No, nosotros tenemos que decir basta, nosotros tenemos que dejar atrás todo lo que viene ensuciando a Venezuela. Somos hoy un país vejado, arruinado y manchado. Un país que no es tomado en serio en el mundo, somos motivo de chistes, de risa y de rechazo. Basta ya. Basta ya. Venezuela tiene por derecho propio y por la capacidad de su tierra y el valor de su historia y de su gente, todo lo necesario para poder volver a construirse y renacer. De eso se basa el renacimiento. Renacer sobre todo lo que tenemos, dejando atrás la mentira, dejando atrás el engaño. Primero que tenemos que hacer para lograr que el idioma del renacimiento crezca y cale en el país y nos traiga de verdad el orden y la Venezuela futura es identificar un liderazgo que hable ese idioma, un liderazgo que traiga la bandera de la libertad, que no se quiera someter en los juegos ridículos, que haya identificado de manera clara dónde está el cáncer, cuál es el método para extirparlo y cómo poder traer al paciente de nuevo al desarrollo y de nuevo al futuro. Es allí la clave del renacimiento, es allí ese idioma que nosotros tenemos que aprender a hablar. Basta, el que no esté hablando de ponerle fin al proceso político, de no revestirlo más de democracia, no está hablando el idioma del renacimiento, está hablando el idioma de la esclavitud. Este idioma está hablando el idioma de seguir vistiendo de democracia al proceso que destruye a Venezuela. Tenemos que entender que los que están en el poder están es para destruir a la nación. ¿Y con qué lo están destruyendo? Con un concepto ideológico que se llama socialismo. Y del lado de la oposición, lo que hay es estructura socialista que viene a seguir adormeciendo y destrozando a Venezuela. Este país cuenta con el más alto número de partidos inscritos en la Internacional Socialista. Este país, no estamos hablando de Rusia, no estamos hablando de
del que ustedes quieran. Este país tiene 5 partidos inscritos en la Internacional Socialista. Basta ya. El país necesita un cambio, y un cambio que lo lleve hacia el desarrollo, hacia el trabajo, hacia la responsabilidad. Nosotros hemos generado un país de irresponsables. Un país de irresponsables trajo a Chávez, trajo personajes como Lucinchi, trajo a Carlos Andrés 2 veces, a Caldera 2 veces. No. El país tiene que asumir sus responsabilidades y despertar y entender que lo que está mal, que la mediocridad no puede seguir siendo un vínculo de valor social, no puede ser un valor social y mucho menos un valor político. El país tiene que despertar y buscar el desarrollo. Para buscar el desarrollo es muy fácil. Lo primero que tenemos que entender que no habrá desarrollo es sin libertad. Si no habla el idioma de la libertad, nunca tendremos futuro. Metámonos eso claro en la cabeza. El país del mañana, la Venezuela futura, se desarrollará siempre y cuando exista un liderazgo que marque a Venezuela hacia lo positivo, no hacia lo mediocre. Un liderazgo que en sus palabras no esté el populismo, que en sus palabras no esté eso que nos tiene enterrados en este paquete. A mí me da tanto dolor cuando la gente viene y dice, pero anda a patear cerro. No, compadre, ¿tú qué crees? Que el del cerro quiere seguir pateando cerro, el del cerro quiere salir del cerro, quiere crecer, quiere desarrollarse, quiere vivir, entiende la necesidad del futuro, y eso es la primera que nosotros tenemos que entender para compartir y poder unificar criterios hacia el desarrollo y la libertad. No es seguir hundiéndonos en la mediocridad, no son los clones de Chávez los que nos van a traer un futuro del mañana. Lo que nos traerá mañana, futuro y libertad, es el que te hable de libertad, futuro, desarrollo, trabajo, compromiso y responsabilidad. El resto va a ser retraso, el resto va a ser abandono, y el resto va a ser seguir vistiendo de democracia o de desgracia. El idioma del Renacimiento no es más que la verdad. La verdad nos traerá libertad, la libertad nos traerá desarrollo, un desarrollo con orden para la construcción de una Venezuela futura. Ese ave fénix que es Venezuela tiene todo para volar, para crecer y para darnos futuro real. Métanse eso en la cabeza. No somos señor Noel Leal, yo estoy 1000% de acuerdo con usted. Esta gentuza nos hace creer que no valemos la pena, que no nos merecemos cosas mejores. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención y que de verdad me llegó al corazón de una de las grabaciones que escuchamos esta semana de Juan Carlos Sosa Spurua fue que dijo que hay países, bueno, como por ejemplo Cuba, que llega un momento que la sociedad civil como que se da por vencida y se deja doblegar. Y esa es mi peor pesadilla. Yo pienso que el mensaje que usted está dando de que nosotros tenemos que siempre transmitir eso, de que nosotros sí valimos la pena, de que nosotros somos lo máximo, solamente que el país está siendo secuestrado por una cuerda de delincuentes, narcotraficantes, pero que una vez que salgamos de ello vamos a renacer como el ave fénix. En fin, bueno, abro el canal, niñitos, por favor, para sus comentarios y preguntas. Cambio. Yo quería hacer un comentario para agrandar la cantidad de preguntas inclusive, porque hablando de ese nuevo vocabulario de libertad o el idioma del Renacimiento que habla solamente de la verdad, nosotros tenemos que empezar por aclarar ciertas cosas. Venezuela es un país que está acostumbrado a tener una democracia representativa. De verdad que ese proyecto que ustedes tienen ha conquistado no solamente mi corazón, sino que mi fuerza de luchadora por la democracia. De verdad que sí. Porque es un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Todos sabemos acá, y quiero recordárselo rapidito a los usuarios, que a corto plazo tenemos que derribar este régimen, que es por lo que hemos estado frenados, porque escucho que los militares no sé dónde quedé, y que no tenemos la sincronía a la hora de las armas. Por allí tenemos una gran falla. ¿Qué es para mí? ¿Por qué es esa falla? Porque nosotros no tenemos un liderazgo dentro de la resistencia, y si vamos a comenzar a llamar las cosas por su nombre, vamos a comenzar a llamarnos como es, la nueva oposición, porque la resistencia no la reconocen como grupo político, y lo somos, señores, lo somos. No los reconocen ni en Venezuela ni en el mundo.
y somos la mayoría que no estamos de acuerdo en estos momentos ni con las elecciones, ni con el fraude, y mucho menos con esa oposición conchupante, y mucho menos con el régimen. Entonces vamos a empezar a llamar las cosas con su nombre, con la verdad. ¿Y qué necesita este grupo de oposición verdadera? La novedad de la oposición en Venezuela. Necesitamos que comiencen a sonar los nombres de los líderes, o si no, por lo menos el grupo, no solamente de ustedes, sino de todos los que nos visitan, demos un paso al frente y hagamos un llamado, porque a ustedes lo escuchan. Nosotros llamamos por aquí, llamamos por Twitter, por allá los estudiantes llaman por otro lado, y por allá, y a la final el llamado no se hace efectivo. Luego que nosotros logremos eso, que verdaderamente vamos todos a la calle atendiendo al llamado de nuestros nuevos líderes, entonces así sí los militares nos van a acompañar y saldremos del primer paso de ese proyecto. El corto plazo salimos, que es salir del régimen de manera abrupta, y pase lo que pase saldremos de él. Luego que viene la reconstrucción de la infraestructura de país, la infraestructura institucional, quiero decir, el rescate de la institucionalidad democrática. Después que eso suceda, que entonces vendrá a largo plazo, que deberíamos acreditar a las nuevas autoridades del país, bien sea por elección, bien sea por nombramiento. Pero ya es hora de que comencemos a darle el nombre a lo que merece un nombre. La resistencia es la nueva oposición en Venezuela. La resistencia tiene líderes. Eso de que el líder es uno solo, eso es mentira. Los venezolanos están acostumbrados a eso. Los venezolanos tenemos por cultura democracia representativa. Y es donde yo pienso que hemos tenido la falla, Noel. Yo de verdad estoy conquistada por el proyecto de ustedes, y aquí públicamente lo digo, porque aquí en este canal convergen muchas personas de la resistencia, cada una tiene sus propios pensamientos, cada una tiene sus tendencias, pero honestamente lo digo aquí públicamente, yo doy un paso al frente y me uno al movimiento Fénix, porque considero que en el movimiento Fénix hay líderes de categoría, líderes que no van a trabajar con el populismo, ni van a pretender que la gente de los barrios siga hundida para poder ellos tener un poder, sino que van a enriquecer los conocimientos de los venezolanos, que bastante que necesitan crecer. Así es que yo quisiera que los usuarios en este momento o complementen o refuten, pero lo que sí quisiera es que analicemos entre todos juntos la falla del por qué la resistencia no ha sido efectiva para el derribamiento de este régimen. Cambio. Sabarita, gracias. Gracias por entender nuestro mensaje, gracias por ayudarnos a defender nuestro mensaje, gracias por ser Fénix. Gracias de corazón. Mira, Fénix está ahí. El nombre de Juan Carlos Sosa está allí. Juan Carlos Sosa es el portaestandarte de la libertad para Fénix. Fénix nace buscando el desarrollo de nuestra juventud, se acerca a movimientos como los Jóvenes de Orden, como los Jóvenes de Venezuela Futura, estructuras brillantes, muchachos con una visión de una Venezuela en desarrollo, crecimiento. Y todo el mundo está convergiendo, todos estos muchachos están convergiendo en ese nuevo idioma, en ese idioma del renacimiento, en ese idioma del futuro. Y esa Venezuela que queremos encontrar, esa Venezuela que sabemos que está allí, y esa Venezuela que busca la representatividad de sus sentimientos. Cada vez que Juan Carlos Sosa hace un foro en algún lugar, tenemos la misma respuesta. Tenemos a que la gente cuando lo escucha siente total identificación con lo que se está diciendo. ¿Por qué se identifican? Porque es lo que piensan de verdad en su fuero interno. Porque lo que están oyendo saben que es correcto y que es lógico. Lo que están oyendo es lo que ellos sienten y viven. Después viene el otro proceso, cuando se dan cuenta de que han sido usados para validar la estructura del régimen, que han sido usados para seguir legitimando este proceso. Y es allí donde el país comienza a despertar, cuando esa gente va aprendiendo ese nuevo idioma. Entonces, ¿cuál es nuestra principal labor para poder unificar a la gente hacia ese nuevo idioma y poder entender que tenemos liderazgo para llevarnos hacia la libertad? Difundir y buscar las herramientas para difundir más. En Fénix vamos recorriendo todo el país y esperamos que nos vayan invitando de cada una de las regiones, de cada estado, de cada ciudad,
para ir y hablarle de frente a la gente sobre nuestra realidad, sobre por qué estamos así y cuáles son las formas para poder reconstruir y renacer como país. Allí está la clave, ahí está hacia donde el esfuerzo que tiene que ir. No vamos a construir nada si no hacemos el trabajo que se necesita hacer. Tenemos que sembrar las bases de un movimiento que crezca, que conquiste y que se identifique con la libertad. Ese movimiento va a avanzar en el momento en que crezca y es la voz de esa nueva oposición, de la verdadera oposición. Ahí ustedes tienen todas las claves. Todas las palabras que utilizó Sabarita son correctas. La necesidad de representatividad, la necesidad de entender que históricamente Venezuela funciona así. La necesidad de crear un movimiento total y absolutamente validado por cada uno de los venezolanos que despertó para poder hacer el llamado conjunto al cambio del renacimiento del país. El llamado a despertar tiene que calar primero en nosotros, entender que sí se puede y que debemos recuperar el país con nuestras manos, no seguir en la estafa, no seguir en la mentira, no seguir en el retroceso, brincar hacia el futuro, avanzar hacia el mañana. Cambio. Buenas noches, señor Leal, gusto en saludarle. A su vez quiero manifestarle mi respeto por su oportuna intervención. Yo particularmente considero que Venezuela es un país que está saliendo de un letargo, en el cual tiene años sumidos, pero que también nos ha permitido conocer nuestros problemas y nos ha permitido también asumirlos con responsabilidad, porque en este momento somos muchos los ciudadanos que tenemos responsabilidad y el conocimiento de lo que realmente está pasando y sabemos que tenemos que tomar los correctivos necesarios para el caso. Mi pregunta, según su experiencia, ¿cómo podemos nosotros, las personas que pensamos diferente, bien sea a los mal llamados oposición o a los seguidores de este régimen, logren levantar a este país y crear una estrategia para ser escuchados y lograr resultados? Cambio. Precisamente es ahí donde nosotros tenemos que avanzar con más fuerza. Tenemos que deslastrarnos del todo el que nos ha hecho sentir menos, cuando la realidad es evidente de que somos más. Ya le puse el ejemplo de cuántos votos había obtenido Chávez, menos que Lucinchi con 15 años de diferencia, con un padrón electoral Lucinchi de 6 millones de votos y Chávez con un padrón electoral de 11 millones de votos, y le mintieron al país de manera descarada. Lo que tenemos que entender es precisamente eso, que lo que estamos luchando es contra un monstruo, ¿cómo no?, que está usando técnicas muy bien elaboradas para hacer sentir que usted no tiene la razón, que usted no tiene voluntad y que usted no puede pelear. ¿Y con qué logra hacer eso? Gracias al colaboracionismo. El colaboracionismo lo ha venido minimizando y vistiendo la fuerza, el hambre de libertad de un país, endilgándolas en basura electorera que no tiene ningún tipo de sentido. Esa es la principal fuerza del colaboracionismo. Esa dosis constante de burundanga electorera que mantiene al país sumido en la desgracia. ¿Cómo lo hacen? Quitándonos nuestro fondo, haciéndonos creer que es correcto no pelear por lo tuyo, que lo correcto es bajar la cabeza frente a quien entrega la soberanía, frente a quien adoctrina a nuestros hijos, frente a quien acaba el mañana y busca esclavizarnos. Y es allí donde nosotros tenemos que decir basta. Ahí es cuando tenemos que saber, sentir, saber qué es lo que llamamos en nuestro fuero interno, saber que somos Venezuela, y somos Venezuela libre, y somos Venezuela grande, que no somos mediocridad, que no somos misiones, que no somos preocupaciones por lo que no sirve, que somos futuro, por Dios, que somos trabajo y que somos realidad. Y es hacia allá lo único que nosotros tenemos que hacer para poder despertar y unificar el sentimiento de la gente. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que no debemos perder el tiempo con quien no quiera despertar. Tenemos que avanzar y reunificar a los que ya despertaron y a los que nunca se durmieron. Y unificarlos bajo la bandera de la libertad, bajo la bandera del desarrollo. Allí, cada vez que ese cuerpo se sienta grande, se sienta completo, se sienta en crecimiento, vamos a poder ir acercando a todo el venezolano que todavía no está claro en su despertar. Y es muy fácil. El idioma del renacimiento, lo que tenemos que hacer es una sola cosa: enfrentarlos a la verdad.
El mejor ejemplo, si usted lo quiere tener para hacer despertar a uno que le diga no tengo más armas que el voto, es decirle, demográficamente no entran 16 millones de electores en 26 millones de habitantes. Eso es imposible. Esa realidad la vivió el país en el 2006. En el 2006, Rosales y su combo, la MUD de hoy, hicieron que el país validara esa aberración. Hoy la situación es mucho peor. Lo que ha venido haciendo Capriles, María Corina, Leopoldo, toda la MUD y sus filiales para llevar al país al matadero electoral es una cochinada que no tiene nombre. Es inviable el registro electoral. Es total y absolutamente desproporcionado. Y esa es la primera realidad para entenderlo. Si la gente no admite esa realidad, olvídelo, déjenlo a un lado. Esa es una persona que no va a despertar. Pero nosotros tenemos mucho para despertar. Tenemos todo un país que va despertando y entendiendo esa realidad. Y ese país que como ustedes van despertando, que van enterándose, que van sintiendo esa rabia de haber sido usados. No desesperen, no desesperen. En el 2002 yo hablaba sobre colaboracionismo, 2002. Piensen un segundo la cantidad de tiempo que ha llevado al país ir entendiendo esa realidad. Y le ha costado al país entender esa realidad porque el trabajo que hace el régimen, entendiendo el régimen como MUD y PUS en una sola estructura, es grande y bien hecho. Cuentan con personas que hacen lo posible para que usted crea que no tiene derecho a pelear. El otro día yo les ponía un ejemplo de cómo minimizan al país. Luis Vicente León en el año 2012 marcó una campaña para subir a Chávez donde decía que Chávez era un titán. Y del otro lado, a ustedes le dijeron que votaran por el flaquito, para que de una vez supieran, admitieran que era lógico que el flaquito perdiera contra el titán. Ese nivel de manipulación es el que se ha usado contra el país. Ese es el nivel de manipulación que se rompe hablando con la verdad, hablando el idioma del Renacimiento. Si no te hablan de libertad, si no te dice que vamos a poner fin al proceso político que viste de democracia esta desgracia, no está hablando el idioma del Renacimiento, no está hablando el idioma de la verdad, está hablando el idioma de la esclavitud. Cambio. Gracias, Marupita. No es cuestión de fecha. Dejemos ese paquete de fechas de espejismo y de convocatorias a las que nadie asiste. Es cuestión del primer paso, despertar el país hacia una bandera. Esa hermosa bandera de 7 estrellas que es Venezuela. Hacia allá es hacia donde tenemos que hacer el trabajo. Tenemos que despertar a un país. Tenemos que unificar a los que están despiertos. Pidan lo imposible. Quien le hable a usted de que vamos a salir a la calle en 15 días, es un demente, es un necio, y es alguien que va a desgastarlo a usted, es alguien que va a buscar acabar con el sentimiento de la oposición, hacer que el esfuerzo se vuelva a diluir. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que esto no es soplar y hacer botellas. Tenemos que entender lo que es el régimen comunista que nos gobierna hoy. Tenemos que entender qué es el Foro de Sao Paulo, que es quien de verdad manda, y tenemos que tener muy claro la complicidad de la izquierda internacional que ayuda a que el mundo no escuche la voz de la nueva oposición, de la verdadera oposición. Vamos a romper el veto. Vamos a seguir avanzando hacia el desarrollo del mensaje y del idioma del Renacimiento. Olvídense de ponerle una fecha a esto. Eso es irreal. Pongámonos a trabajar en que hagamos posible que en el momento en que queramos decir la fecha, sea esa fecha. Que el país salga y recupere a Venezuela con sus manos. Cambio. Es tumbar caretas. Enfrentemos a la gente a la verdad.
En estos días me estaba realizando una entrevista y me dio una sensación increíble, ¿no? Porque la persona que me estaba entrevistando acababa de conocer las declaraciones de la esposa de Leopoldo en Panamá, esa donde ella dice que con Chávez no había caso político, y le preocupa lo que Maduro está haciendo con el legado del genocida. Las caretas, claro que se la están tumbando a ellos, pero hay que enfrentarlos con la verdad. Lo de Capriles no es nuevo, y no es nuevo ni siquiera en el aspecto de lo que hace la oposición frente a la realidad. Una cosa como la Corte Penal Internacional. Juan Carlos Sosa coordinó el equipo jurídico que demandó a Chávez por crímenes de lesa humanidad, siendo la primera demanda contra un presidente en ejercicio por crímenes de lesa humanidad que se introdujo en la Corte Penal Internacional. Y eso no fue acompañado por la oposición política que dominaba el espectro político en el 2002, 2003, 2004. Los metieron a todo el mundo en la mentira que iba a ser el revocatorio. Aquellos como Pompeyo Márquez, que llamó a la gente a la mesa de diálogo después de que el país en las calles estaba dando su sangre en las guarimbas del 2004. Aquellos que han logrado someter al país bajo esa burundanga electorera constante, en una firmadera de planillitas ridículas. La última fue la de la Constituyente. Ya inventarán otra mañana para un nuevo revocatorio y volver a hacer que la gente siga perdiendo el tiempo. Es fácil la identificación de quienes están adormeciendo el país. Es muy sencillo. Enfrentemos a las que no han despertado a la verdad. Ellos van a seguir un tanto dormidos. Lo más seguro que ese sueño nos traiga hasta las parlamentarias. En las parlamentarias será un nuevo ridículo. Ya por ahí sobran los personajes que de una vez están diciendo que si se pierde no se sufre, porque saben qué es lo que va a pasar. Ellos están muy conscientes de que los números ya están repartidos, cuántos diputados debe tener el gobierno, cuántos diputados va a tener la oposición oficial, cuántos diputados pueden darle a los que no están en las filas de la MUD para que se note de que se llega con algún tipo de división y que la MUD unida se hubiese podido ganar. Las maneras para engañar al país están claras y van a seguir gestándose. ¿Cómo nosotros rompemos eso? Enfrentando al país a la verdad. Que no te duela decir, te lo dije, cuando sean burlados. Dile, te lo dije. Yo tengo años diciéndolo. Y me gusta decir, te lo dije. Me gusta tener la razón aunque me duela. Porque la libertad y la verdad son banderas que no se deben de esconder. Son banderas que tenemos que levantar muy en alto. No dejarnos llevar como veletas por donde va el río, por donde van los borregos. No. Afrontemos nuestra realidad, levantemos con orgullo lo que somos y recuperemos la nación. Eso es muy claro y sencillo. Entendamos esa verdad. El movimiento Fénix, en la voz de Juan Carlos Sosa, va recorriendo el país dejando ese mensaje. Pronto vamos a volver a Puerto Ordaz. Estamos terminando de cuadrar el estado Carabobo, volvemos de nuevo a Maracaibo, estamos cuadrando Nueva Esparta, vamos a Mérida. Esperamos cada vez que más gente llame, se comunique con nosotros y nos den la oportunidad de llevar el mensaje a su ciudad, de tener la oportunidad de ponernos cara a cara con el país, de que el idioma del Renacimiento se sienta en cada rincón del país. La construcción de la Venezuela futura nace de despertar al país, un despertar hacia el orden, un despertar hacia el desarrollo, hacia el progreso y el trabajo. Venezuela va a renacer como un fénix y va a renacer de la mano de los venezolanos que despertaron. El que no despertó, mañana va a vivir de ese renacimiento, va a creer y va a trabajar y va a construir por el mañana. Tenemos que hacer todo hoy 2 veces, por nosotros y por ellos. Cambio. Bueno, de más está decirle que nosotros puede contar
1000%. Hemos estado divulgando toda la información del grupo Fénix, de Juan Carlos Sosa, de usted, por varias de nuestras cuentas de redes sociales y por supuesto haciendo el boca a boca. Un cambio. Hay dos puntos que son importantes que se entiendan. Ni el gobierno es ineficiente, ni la MUT es capaz. El gobierno es comunista, la MUT es colaboracionista. Métanse eso en la cabeza, que es parte de ese idioma que nos traerá la libertad. Es parte del idioma del renacimiento de la nación, que no es otra cosa que hablar con la verdad. Estoy leyendo en Twitter un comentario que me da mucho dolor porque enfrenta al venezolano sobre una realidad. Escribe Gio Miliani, dice: ya viene el béisbol. Pronto se olvidará el venezolano que lleva como 3 años de cola envejeciendo como un miserable. Esa es una realidad. Nuestra falta de constancia es grave. Nuestra memoria corta es grave. Y la realidad nos ha ido secando. Dejen atrás las distracciones. Enfoquémonos en la libertad. Las elecciones son una distracción. Los promotores de estas y todas las elecciones que quieren seguir ofreciendo, porque mañana va a ser la de alcaldes, pasado la de gobernadores o al revés, y después les inventarán un referéndum o algo, otro proceso constituyente, cualquier cosa para que pierdan el tiempo en una campaña electoral. Todos son distracciones para llevar al país hacia el retroceso y el adormecimiento. Enfrentemos nuestra verdad para poder tener libertad. El renacer de Venezuela llegará de la mano del orden y podremos construir a la Venezuela futura. Quiero darle las gracias a todas las moderadoras, quiero darle las gracias de verdad al canal Venezuela hasta los tuétanos, y Fénix sigue volando, Fénix sigue y sigue esperando que todo venezolano nos dé una oportunidad de llevarle nuestro mensaje para poder rescatar a Venezuela, para poder renacer con Venezuela. Buenas noches y cambio fuera. Gracias de verdad. Gracias al señor Noel Leal por su participación, por esas palabras de aliento, por ese llamado a la conciencia, a que la gente entienda que debe dejar a un lado el miedo, a que la gente entienda que la grandeza del ser humano está internamente y uno lo debe desarrollar, que no solamente somos el ave fénix que podemos renacer desde las cenizas, sino que podemos ser grandes águilas que al emprender el vuelo abrimos nuestras alas majestuosas y hacemos de nuestro país el país hermoso que necesitamos. De verdad, gracias por las palabras de aliento, por estar acá con nosotros, por la constancia, por el apoyo, por el trabajo que realiza. Gracias de verdad por todo. Se despide Shira, cambio. Bueno, señores, y a montarnos en las convocatorias. Así de simple, para ir transmitiéndole a los venezolanos qué es lo que significa la construcción de este país, qué es lo que es el resurgimiento de la nueva Venezuela, qué es lo que es el idioma del renacimiento. Tenemos que hacerlo. Noel, yo le agradezco enormemente, nos haga saber a través de qué vía vamos a enterarnos nosotros de la agenda, de la gira que tiene el movimiento por todo el, independientemente de que nosotros podemos hacer promoción a través de todas las redes sociales en las que nos pasamos metidos, también tenemos redes internas telefónicas, pero también tenemos que hacer convocatorias person to person, y ese boca a boca tenemos que transmitirlo a uno y otro y otro y otro. Construyamos pirámides de la información en nuestro mundo, en nuestro entorno. Entonces, adelante Noel, antes de que se nos vaya, además de agradecida por habernos visitado, me gustaría que nos dejara saber esa información que tanto nos haría falta para promover la iniciativa de Fénix con respecto a la planificación de la agenda. Hola de nuevo, buenas noches. Sí, Twitter es la herramienta por excelencia que está utilizando Fénix para comunicar
qué está haciendo Fénix, hacia dónde va, qué estados visita. Entren en la cuenta de el doctor Juan Carlos Sosas Purba, JC Sosas Purba. Tienen mi cuenta, @NoelLeal. En esas cuentas van a poder conseguir toda la información que quieran saber sobre giras, eventos, foros de lo que vamos a seguir realizando. En esta semana teníamos programado un foro a Puerto Ordaz. Los organizadores de Puerto Ordaz nos pidieron mover la fecha para finales de septiembre para poder organizar algo que incluya también el concepto académico. Recientemente en el estado Zulia, Juan Carlos no solo dio un foro Fénix, sino que también dio un foro muy especial en la Universidad Rafael Urdaneta, un foro que abría un ciclo sobre el liberalismo político en la universidad, y fue realmente emocionante ver el amor, la necesidad del estudiantado por enfrentar nuevas realidades políticas, por saber que hay un país posible, un país que se puede hacer, que no es difícil, es un país que nos da futuro. Y Juan Carlos pudo llevar a esa universidad a ese sentimiento. Vamos a través de nuestras cuentas, como les dije, la cuenta de JC Sosa Purba, la cuenta de Venezuela Fénix, es Venezuela_Fénix, mi cuenta @NoelLeal, también está la cuenta del Movimiento Fénix en Facebook. Siempre ubiquen, valídense por estas cuentas, busquen información a través de nosotros, tienen el correo electrónico venezuelaesfenix@gmail.com y está el canal de YouTube de Venezuela es Fénix. Entran en YouTube, ponen en el buscador Venezuela es Fénix y ahí van a encontrar cualquier cantidad de videos con entrevistas, foros, extractos de entrevistas y foros, donde hay muchas de las herramientas para el despertar de la nación. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de llevar el idioma del Renacimiento a toda Venezuela y más allá. Gracias de nuevo. Muy buenas noches. Cambio y fuera.